Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Continuando con nuestra lectura desde el versículo 8 hasta el 13. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez de palabra, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean probados primero. Y entonces, si son irreprensibles, sirvan como diáconos. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, pues la semana pasada estuvimos considerando los requerimientos, los requisitos, se puede decir, de la palabra de Dios para todos aquellos que anhelan obispado. Es decir, aquellos que anhelan, quieren cumplir el ministerio de presidencia, de gobierno en la congregación, de supervisión pastoral y de entre ellos particularmente los que llevan el ministerio de la palabra y los sacramentos. Y bien, pues tengo que decir una cosa, hermanos, que durante esta semana mis hijos han venido y me han dicho, papá, que te dejaste una característica. Me dejaste una característica y sí, tengo que decir que me dejé una característica. En medio de toda la larga lista de requerimientos, se me pasó una. En el versículo 2, la hospitalidad, dice hospedador. Y pues se me pasó. Fue un gran despiste por mi parte y pido disculpas por ello y por supuesto totalmente involuntario. Entonces, por amor a la palabra de Dios, creo que podemos comenzar brevemente por ahí, ¿verdad? Considerando brevemente este requerimiento que es el de la hospitalidad. Y la palabra que encontramos en el original, literalmente, filoxenia, significa amar al extranjero. Filoxenia sería exactamente lo contrario que xenofobia. Pero este amor al extranjero, bueno, no es tanto en este sentido contemporáneo de hoy en día, es más bien el sentido de amor, sí, al extraño. Encontramos esta palabra filoxenia 3 ocasiones aquí, también en Romanos 12:13, vamos a leer allí también pasaje acerca de los dones, compartiendo para las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad, Hebreos capítulo 13 y versículo 2 también. Hebreos capítulo 13 y versículo 2 también. Leemos, acordaos de los presos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y asimismo también encontramos una palabra muy parecida en la misma epístola, en Primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 10. Primera de Timoteo 5:10. Allí está hablando de las viudas que han de recibir ayuda económica por parte de la congregación. Entonces vemos que allí dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. La hospitalidad aquí literalmente significa recibir al extraño. Y bien, entonces el significado de todo esto, ¿cuál es? Pues el de recibir a los extraños, no forzosamente desconocidos, pero sí fuera del círculo familiar y
aunque recibir principalmente a gente de la familia de la fe. Recibir a extraños, y es también algo importante, que están de paso, ofreciéndole techo, alimento, por un poco de tiempo, una noche, 2 noches, 3 o algo así. Esto es lo que vemos en el libro, en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículos 23 y 32, no lo vamos a ver, pero bueno, es el caso de Pedro cuando está en Jope, fue recibido de esta manera. También en el Antiguo Testamento, en Hebreos 13, está haciendo referencia a Lot, el que recibió pues a los ángeles en Sodoma. Entonces fue también en Génesis capítulo 18, en Génesis capítulo 18, en Jueces capítulo 19, el levita y la concubina que fue recibido por un anciano de Gabá, de Benjamín, o también en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 7, que es el profeta Eliseo, que fue recibido también de esta manera por la sunamita en Sunem. Y bueno, pues vemos este requisito, se encuentra dentro de la larga lista de los requerimientos para el obispado, pero curiosamente no se encuentra en la lista de los diáconos. Esto no significa, por supuesto, que lo tiene que hacer solo el obispo y el diácono, no. Como hemos visto, era un requisito de las viudas, ¿no?, para recibir una ayuda económica, pero también en Romanos 12, en Hebreos 13, son mandamientos dados a toda la congregación, a los hermanos en general. Entonces vemos que la hospitalidad forma parte del ideal cristiano, del estándar para los cristianos, y bueno, pues el obispo se lo están pues recordando especialmente a los obispos, porque él tiene que representar pues no solamente la hospitalidad, por supuesto la hospitalidad, pero también todo el conjunto de las virtudes, de las demás cualidades que caracterizan al cristiano. Bien, pues habiendo visto esto, ahora sí, hermanos, vamos a centrarnos en los versículos que hemos leído, que tratan acerca del diaconado. Entonces, hermanos, este mensaje acerca del diaconado, de los diáconos, pues vamos a proceder considerando principalmente 3 puntos. Primero, ¿en qué consiste el ministerio de diácono? Segundo, ¿cuáles son las cualidades necesarias o los requerimientos para ser diácono? En tercer lugar, ¿qué depende en la Iglesia del ministerio de diácono? Y por último, ya para concluir, pues una palabra final acerca de la importancia de los oficios o de los ministerios en la Iglesia. Entonces, primeramente, el primer punto, ¿no?, el ministerio del diácono según las Escrituras, ¿no?, ¿en qué consiste? Y todo el mundo entonces coincide en ver la institución del ministerio de diácono en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Antes de este momento de Hechos, capítulo 6, en la iglesia todos ofrendaban y traían el dinero, se dice, a los pies de los apóstoles. En Hechos, capítulo 4, versículo 35, nos encontramos esta expresión. Entonces, los apóstoles originalmente eran los únicos oficiales en la iglesia, no había más. Y bien, pues ellos hacían uso de estos bienes según también los casos de necesidad que podían haber en la congregación. Y también, pues, de entre ellos, los casos de necesidad de las viudas. Las viudas era un grupo de gente especialmente vulnerable en aquel tiempo. Si sus hijos no se encargaban de ellas, pues acababan normalmente en la miseria. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el número de creyentes, de cristianos, de miembros, había crecido tanto en Jerusalén que esta ayuda, este servicio, al final se comía todo el tiempo
del ministerio de los apóstoles. Los apóstoles estaban pues prácticamente todo el día organizando pues esto, ¿no? Comprar los alimentos, distribuirlos, organizarlo todo, es normal. Pero no solo eso, sino que también empezaron a haber quejas en la congregación. Entonces, por parte de grupos, ¿no? Había un grupo que eran los helenistas, todos eran judíos, pero unos provenían de, digamos, de fuera de Palestina. Entonces, estos se quejaban de que sus viudas no recibían tanto como los judíos, ¿no? De Palestina. Estaban en Jerusalén, ¿no? Entonces ya empezaban a haber este tipo de roces, ¿no? De fricciones. Y bien así, pues, los apóstoles, para evitar pues todo esto, que se le consumiera todo el tiempo en esta tarea, y después también para que no se viera involucrado los apóstoles en todas estas cuestiones, ¿no? Que le podría pues salpicar y también de alguna manera desacreditar, pues entonces ellos, digamos, tomaron una decisión, lo que se dice hoy expeditiva, ¿no? Directa, se cortó por lo sano. Entonces leemos en el capítulo 6 de Hechos, en el versículo 2, vamos a leer ahí si queréis. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, que era pues el ministerio de ellos, para servir a las mesas, ¿no? Servir es la palabra diaconeo. Buscad, curiosamente en el original es supervisad, nos acordamos, la misma palabra que obispo, ¿no? Buscad pues, hermanos, 7 varones entre vosotros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos, dice entonces, en nuestro trabajo, que es la oración y en el ministerio de la palabra. Y el resultado de todo esto, pues lo vemos a continuación en el versículo siguiente, versículo 5. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos salieron de entre el pueblo y fueron elegidos por el pueblo. No es lo mismo que vemos más adelante cuando se eligieron ancianos que estuvieron ayunando y fue también una elección en el que se buscó de una manera especial la guía del Espíritu Santo. Pero bueno, ellos sí que fueron, por así decirlo, instalados por los apóstoles. Leemos en el versículo 6, a estos presentaron delante de los apóstoles, quienes, habiendo orado, les impusieron las manos. Así vemos entonces que fueron ordenados también, ¿no? Hubo imposición de manos también para ellos. Entonces vemos que originalmente en la primera iglesia, en la iglesia de los apóstoles de Jerusalén, había 2 oficios, el original, el de apóstol, de palabra, incluido también entonces los sacramentos, y también pues este otro que surgió por las necesidades también, pero que fue también de esta manera sancionado por los apóstoles, que era el de diácono. El primero tiene que ver más bien con los trabajos de tipo espiritual, el segundo, el diácono, con los trabajos más de tipos, se puede decir, materiales, ¿no? Es cierto que en la palabra diácono no existe, en el capítulo 6 no aparece, y hay algunos que a partir de ahí pues a veces relativizan o ponen en duda que estos sean realmente diáconos, pero sí que aparece en distintas ocasiones el verbo servir, diaconeo. De diaconeo viene diácono, es una palabra que está sin traducir. ¿Pero qué es el diácono? Significa simplemente pues servidor. Servir, servidor. Es un servidor. Y bien, pues entonces encontramos todo esto también en otros pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 7. Ahí está el ministerio del servicio, si el servicio en servir. Y está pues distinguido del ministerio de la enseñanza, el que enseña en enseñar, en la enseñanza. Otro ejemplo tenemos en el pasaje de la ofrenda de 2 Corintios capítulo 8, la ofrenda para los santos pobres en Jerusalén, que se recogía entonces en las iglesias de origen gentil, en Grecia, etc.
Entonces ahí leemos en los versículos 3 y 4, porque conforme a sus fuerzas yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas han dado voluntariamente, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptáramos la dádiva y la participación en el servicio, en la diaconía para los santos. Bien, pues entonces incluso dentro de este ministerio de servicio, de servir, se puede ver hasta también distintos matices, se puede decir. En Romanos capítulo 12 y versículo 8, podemos verlo ahí, en el versículo 8, habla por una parte del que reparte, y al final del versículo dice, el del que hace misericordia. El que reparte y el que hace misericordia. Se puede ver aquí la primera palabra un cierto énfasis en la tarea del manejo de las ofrendas, ¿no? El que reparte, mientras que el que hace misericordia es más bien el cuidado a los pobres, casos concretos de necesidad, ¿no? Viudas, huérfanos, etcétera. Y esto, pues, entonces se puede decir que presenta, creo, suficientemente el ministerio de diácono en el Nuevo Testamento, pero nos equivocamos si pensamos que esto es una invención o se originó de cero en el Nuevo Testamento, porque como todos los oficios del Nuevo Testamento, tienen su, como mínimo, precedente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por supuesto, vemos que Dios tiene un cuidado especial por los pobres. Él tiene un cuidado por el extranjero, por la viuda, por el huérfano. Incluso en el Pentateuco, Él se presenta como vengador de la viuda y del huérfano. Y bien, pues entonces, en Éxodo capítulo 22, versículos 22 al 24. Pero en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29, vemos que Dios estableció que cada 3 años el diezmo de los productos del país pues fueran dados para estos casos de necesidad. Podemos leer ahí en Deuteronomio capítulo 14, 28 y 29. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces este texto es importante, ¿por qué? Porque vemos la relación entre las ofrendas, por una parte, ofrendas y diezmos, los sacerdotes, que era quienes recibían las ofrendas, y después también el cuidado de estos casos de necesidad entre el pueblo, que tenía que entonces repartirse esto entre los levitas, es decir, sacerdotes que no tenían tierras, ¿no? Los extranjeros, los huérfanos y las viudas, es decir, entre los pobres del pueblo. Por lo tanto, entonces, los sacerdotes del Antiguo Testamento sientan el precedente de los diáconos del Nuevo Testamento, de la misma manera que, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento sientan el precedente del ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento, o los ancianos en el Antiguo Testamento que gobernaban sobre las familias o las tribus, también sientan el precedente de los ancianos en el Nuevo Testamento, por no hablar también de los reyes, ¿no? Pero bueno, nos quedamos ahí de los ancianos. Entonces tenemos el ministerio triple en el Antiguo Testamento. Por supuesto, el ministerio triple de nuestro Señor Jesucristo, su triple oficio de profeta, sacerdote y rey. Y tenemos entonces estos 3 oficios en la Iglesia: de la palabra, profeta, del gobierno, rey, y también del cuidado, que sería
un aspecto más también del sacerdocio. Y tenemos entonces estos tres ministerios de pastor o ministro, anciano gobernante y también, por último, un diácono. Hasta aquí, pues, entonces, hemos dicho la presentación, ¿no? La base bíblica, teológica de este ministerio de diácono, y creo que es bueno sentar esta base antes de entrar, ¿no? A ver los requerimientos, no ir directamente para saber entonces de qué estamos hablando, ¿no? Entonces vamos ahora a pasar, sí, punto por punto, espero no dejarme nada, si lo hago me lo podéis decir. Entonces vamos a pasar a los requerimientos. Entonces vamos otra vez aquí a 1 Timoteo en el capítulo 3 y comienza diciendo los diáconos a sí mismos, los diáconos a sí mismos. De la misma manera que los obispos tenían requerimientos, los diáconos también. Ellos tenían que tener unas cualidades que evidenciar. Y bien, pues con todo y con eso, una palabra más de previa, de introducción, dejadme. Entonces veremos que muchos de estos requerimientos son los mismos o muy parecidos a los que ya hemos visto de los obispos. La lista del obispo es más larga y, bueno, pues esto lo que da a entender es que la exigencia de ejemplaridad se insiste mucho más, se hace mucho un énfasis mayor. Pero estas cosas también se aplican, por supuesto, lo de los obispos, a los ancianos gobernantes y también a los diáconos, aunque el ministerio no sea el mismo, ¿no? Pero sí es que los tres tienen algo en común, que los tres son oficiales en la iglesia. Entonces hay cualidades del pastor, por así decirlo, el ministro de la palabra, que son solamente propias de él. Por ejemplo, dice que tiene que ser didáctico, apto para enseñar, decía, ¿no? Y el diácono no se dice que tenga que ser apto para enseñar. De hecho, su ministerio se instituyó para que los que tienen el ministerio de la palabra pudieran estar dedicados a la enseñanza tranquilamente, ¿no? Entonces, no es lo propio del diácono, pues, enseñar, aunque también veremos que también tiene que tener una cierta madurez en la palabra del Señor. Entonces, la relación entre estos oficiales y las cualidades de unos y otros lo podemos saber así. Todo lo que la palabra de Dios pide a los diáconos, lo está pidiendo igualmente a los pastores, a los ancianos y a los pastores. Pero no todo de lo que pide la palabra a los pastores lo pide igualmente a los ancianos gobernantes, y también todo lo que pide a los pastores y ancianos gobernantes lo pide a los diáconos. Entonces, esto es importante, pues digo sí, porque esto nos muestra que no esto es algo, un compartimento estanco, ¿no? Aquí completamente seco, no, aquí esta coma está para acá, del lado del obispo, y no para allá, del lado del diácono. Entonces, no, la palabra de Dios no funciona así, ¿no? Entonces, en cierto sentido, es general a todos y hay cosas que son propias de cada ministerio. Bien, pues entonces, comenzando lo que aquí dice, versículo 8, los diáconos mismos primeramente tienen que ser honestos. Ya lo vimos la semana anterior, también es la idea del honor, de ser honorables, algo parecido a honorables. Es la misma palabra que encontramos aquí en el versículo 4 cuando dice que los hijos del obispo tienen que estar en sujeción con toda honestidad. Ya dijimos que la idea es del respeto, de la honra que han de dar a los padres. Y bien, pues entonces ellos igualmente han de ser personas que inspiran esa honra, inspiran ese respeto por ser serios, por ser graves, que inspiren entonces ese respeto por los demás. A continuación dicen que sin doblez de palabra,
Originalmente esta palabra significaba simplemente repetir 2 veces lo que uno había dicho. Alguien no oye bien y tú lo repites, ¿no? Pero bueno, aquí se usa, por supuesto, en el sentido de decir una cosa a alguien y decir otra cosa distinta a otra persona. Y por supuesto esto es una especie de hipocresía, ¿no? Y bueno, pues por supuesto esto, como la honestidad, no es algo solamente de los diáconos, aunque aquí solamente lo encontramos y no anteriormente, ¿verdad? También para el anciano, para el obispo, podríamos decir especialmente, ¿no? Aquellos que también están tratando con la gente, que van a visitar, que conocen distintas situaciones, que no vayan pues con una versión a uno, otra versión, una palabra a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Una integridad en todo lo que uno dice. También dice a continuación en el mismo versículo 8, no dados a mucho vino. En el versículo 3 encontramos una expresión muy parecida, dice no dado al vino. Es la misma idea, por supuesto, y ha de ser una persona completamente sobria, con un autocontrol total en la bebida. Ya decíamos que no está aquí ordenando la palabra de Dios, que tiene que ser absolutamente abstemio, porque la palabra de Dios no lo ordena, pero sí que ordena que tiene que ser completamente sobrio, ¿no? Y tener pues todas las cosas bajo control, no solamente en la cuestión de la bebida, también por supuesto de la comida o de las palabras, en fin, en toda su vida. Y también dice, sigamos, no codiciosos de ganancias deshonestas, lo mismo que al obispo anciano, versículo 3, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Y aquí más si cabe porque el diácono es el que maneja la cuestión de las ofrendas y del dinero de la iglesia. Si no fuera así, bueno, eso es como poner a una zorra a cuidar gallinas, ¿no? A ver qué sale de eso. Entonces tiene que ser alguien que no sea codicioso, no sea avaro, ¿no? Bien, en el versículo 9 dice una cosa que llama la atención. Decía que los diáconos no tienen que enseñar, pero dice aquí que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe en Colosenses capítulo 1 está hablando del misterio de Cristo, de nuestra fe en Cristo, el misterio que ha estado oculto por siglos, ¿no? Por edades, y ahora se ha dado a conocer. Está hablando de la revelación, está hablando de la palabra, está hablando del conjunto de doctrinas, de enseñanzas, pues, que el Señor ha revelado. Y entonces, pues, vemos que aquí se dice que Él ha de mantener. Bueno, dice que aquí la palabra es tengan, pero es también la misma idea de retener, de mantener, ¿no? Y esto, por lo tanto, no es solamente Él a título individual, que por supuesto también, pero en carácter de oficial, aunque sea diácono, pero Él ha de mantener también, tiene una responsabilidad, digamos, en la doctrina de la iglesia. Es decir, en nuestro contexto como iglesia, pues un contexto confesional, la doctrina pues estaría haciendo referencias más bien a la confesión, los catecismos de la Reforma, etcétera, ¿no? Y bueno, pues vemos que es un requisito que la palabra de Dios establece también para los diáconos. Si eso es así para los diáconos, tanto más para el anciano gobernante y tanto más también para el pastor predicador, ¿no? Entonces, quedándonos con el diácono, si le da igual la doctrina, ¿no? Pues entonces tampoco es del todo apto. Y hay un trabajo que hacer en cuanto a ver la importancia de la doctrina, porque él ha de mantenerlo, la doctrina, juntamente con los ancianos, especialmente con los ancianos y los diáconos. Que llegado el caso, pues puede venir el pastor y que se le ha ido un poco, ha tenido una especie de iluminación ese día y dice una cosa que no está del todo bien. Entonces es responsabilidad
de los ancianos y de los diáconos, pues a lo mejor ya nos puedes repetir esto que has dicho. Pero bueno, nos estamos aquí a lo mejor haciendo un adelanto. Todo esto pues es para que veamos la importancia de este punto. Y en el versículo 10, sigamos, dice también otra cosa importante, dice que sean probados primero, y entonces, si son irreprensibles, sirvan como diáconos. Vemos en la versión de la SBT, está en itálicas, en cursiva, no está en el original, es decir, simplemente sirvan, por lo tanto también no es solamente para los diáconos. Si lo dicen así para los diáconos, tanto más también para los ancianos, tanto más también para los pastores. El ministerio no es para cualquiera, sino para aquel que sea llamado y que tenga los requisitos, pero no ha de ser tampoco introducido al mismo de cualquier manera, han de ser probados. Entonces, no creo que sea bueno en el caso, por ejemplo, de un pastor que pase directamente del seminario a ser ordenado sin más, ¿no? Sin estar un periodo de prueba. Hay iglesias que tienen un periodo de prueba a los que van a ser ordenados antes de ser ordenados, ¿no? Durante un año, normalmente, ¿no? Pero bueno, también puede ser algo que se pueda ver de alguna manera más o menos informal, incluso durante los estudios. Fue también el caso del hermano del pastor Hugo, ¿no? En Francia. Entonces, de una manera o de otra, bueno, volviendo no solamente a los pastores, sino también a los diáconos, de una manera o de otra, hay que ver, pues entonces, esa prueba de su carácter, de si él hace bien las cosas, encaja para el oficio, etcétera, ¿no? Y entonces llama entonces a un esfuerzo en este sentido, ¿no? Para dar forma, contenido, seriedad a los cargos, a los oficios en la iglesia. En el versículo 11, fijémonos, aquí se dice algo que ha generado también bastante discusión, porque dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y el versículo 12 continúa diciendo: los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces, ¿cómo hay que ver esa transición? Está hablando de los diáconos, pasa a las mujeres y continúa con los diáconos. ¿Cómo se tiene que ver esto? Está aquí hablando Pablo, o abriendo la puerta a Pablo a que las mujeres, por ejemplo, sirvan como diáconos o diaconisas, ¿no? Pues podemos decir que no, porque, bueno, ya para empezar, continúa diciendo los diáconos, ¿no? Sean maridos de una sola mujer, ¿no? Parece como que dicen las mujeres y después continúa con los diáconos, no es un orden normal, ¿no? Si está diciendo no. Sí, las mujeres diáconos, pero después los diáconos varones, ¿no? No es la manera de hablar aquí. Por otra parte, las mujeres, versículo 11, es la misma palabra que el versículo 12, sean maridos de una sola mujer. Entonces se pasa de las mujeres a sí mismo a maridos de una sola mujer. Entonces lo que aquí, y esto da a entender, creo que bastante claramente, que está hablando de las mujeres de los diáconos. Podríamos hablar de las mujeres de los ancianos y de las mujeres de los pastores también. Las mujeres de los oficiales, del pastor, anciano, diácono, no son pastoras, no son ancianas, no son diáconas o diaconisas, ¿no? Pero sí que de alguna manera participan del ministerio de su marido, ¿no? Por el hecho de que su marido lo lleva a cabo. Entonces, las mujeres no pueden tener este oficio porque es un oficio que comporta autoridad. En capítulo 2, versículo 12, vimos que no permite a la mujer enseñorearse, ni ejercer, ni tomar autoridad sobre el varón. El ministerio de diácono ciertamente comporta un grado de autoridad en la iglesia, general, sobre toda la congregación, sobre hombres y sobre mujeres. Por lo tanto,
no es entonces un oficio de la Iglesia que las mujeres se puedan decir, se puede decir que puedan participar como oficial, ¿no? Se suele decir, aducir el caso de Febe en Romanos 16, ¿no? No sé, hay versiones que traducen directamente como diaconisas, pero bueno, nuestra versión, la traducción antigua de Reina Valera decía, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual está al servicio de la iglesia que está en Cencrea. Entonces, la mujer, por supuesto, puede ayudar en el servicio, puede incluso ayudar en las tareas de alguna manera del diácono, si el diácono tiene que a lo mejor organizar una comida para tal, la mujer puede evidentemente ayudar, ¿no? Pero no es algo en principio, bueno, ni en principio ni en el medio tampoco, abierto para las mujeres. Se comienza instaurando las diaconisas en la iglesia y después se pasa a las ancianas. Y una vez ya se ha puesto a las ancianas, ya no hay ninguna razón por la cual no acaben siendo pastoras. Pero el caso es que desde el principio se ha contravenido el principio de 1 Timoteo 2:12, que la mujer no ha de tomar autoridad. Y como veremos en el versículo 13, ciertamente el cargo de diácono sí es de servicio, pero también comporta autoridad general sobre la iglesia y también sobre los varones. Bueno, pues entonces las mujeres de los diáconos también, por supuesto, y también de los ancianos y también de los pastores, han de ser honestas, honorables, dignas de todo respeto, han de ser no calumniadoras, que, bueno, conviene tenerlo en cuenta, en el original está hablando del diablo. El diablo es lo que hace, calumniar, no acusar. No han de hacerlo. Han de ser también sobrias, en el sentido aquí, sobria del vino, ¿no? De la comida, de todo lo demás. Y después, por último, dice fieles en todo, es decir, han de ser ejemplos como creyentes. Y bueno, pues volviendo entonces a los diáconos, habiendo hablado de su mujer, dice maridos de una sola mujer. Ya vimos la semana pasada que el significado seguramente de estas palabras es que simplemente sea fiel a su mujer. Marido de una sola mujer, que no vaya de mujer en mujer aún estando casado, ¿verdad? No, fiel a su mujer. Es un requisito indispensable. Y que no se tiene que permitir ni un tanto así. Un desvío ni un tanto así en ninguno de sus oficiales. Bien, pues entonces también dice algo parecido en el versículo 12 de lo que decía al obispo, sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Bien, pues entonces a todas estas listas en Hechos capítulo 6 dice que además sean sabios y que sean llenos del Espíritu Santo. Sabios, sabiduría práctica, saber hacer lo que es correcto, apropiado, bueno, en cada circunstancia, en cada problema que se pueda dar, ¿no? Si hemos de correr o hemos de parar, hemos de hacerlo de una manera o de otra, con sabiduría y de una manera espiritual. Han de ser llenos del Espíritu Santo, personas espirituales. Y bien, pues entonces ya por último el resultado de todo esto, de este servicio, dice los que sirven bien, entre paréntesis como diácono, aplicable también a todo lo demás, dice, ganan para sí buen grado, ¿no? Podemos decir una buena reputación a los ojos de la iglesia, de los hermanos, y dice mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Le va a beneficiar incluso también espiritualmente, beneficioso para él. Por lo que es perfectamente un don, un oficio anhelable. Si el obispado es anhelable, el diaconado no es la cenicienta, ¿no? Sino que es también anhelable. Es un ministerio precioso que muestra las entrañas de misericordia de Cristo de una manera práctica. Es también necesario en la vida de la congregación. Muchas cosas dependen de él en una congregación. Y ahora, pues brevemente, hermanos, pues decir de qué depende la iglesia de él. Depende, hermanos,
primeramente, ¿no? Aunque no se suele reparar en ello, cuando se habla de los diáconos, pero depende, sí, del sostenimiento de los pastores, del sostenimiento de los pastores, de los que están ejerciendo el ministerio a tiempo completo o sostenidos por la Iglesia. Entonces, el atender a los pastores por parte de los diáconos es el atender siempre a un caso de pobreza potencial. Si se demora el pago, si se es irregular en el pago, o si se es insuficiente en el pago, si hay una reforma a hacer en el coche, o si se estropea el calentador del agua, pues ¿de dónde sale el dinero? ¿No? Entonces los diáconos tienen que estar también al tanto de estas cosas para proveer necesariamente a los pastores. En segundo lugar, ¿de qué dependen los pastores? De los diáconos, perdón. Depende la gestión de los fondos de la Iglesia. Y eso, pues, con sabiduría y con prudencia, pagando primeramente los gastos que son los fijos, los habituales, los que se tienen que hacer, si no, pues nos quedamos sin local, etcétera, etcétera. Pero también, pues, a los casos se puede decir extraordinarios. Y primeramente el diácono es el que ve los casos, si se tiene, si se no, cuándo, en qué manera. Es la responsabilidad principal de él, con sabiduría y también atendiendo a los requerimientos incluso para la ayuda, porque también de esto habla la palabra, la Biblia, en el capítulo 5. En tercer lugar, también algo muy importante del ministerio del diácono es sobre todo su actitud. La actitud es la de servir, es la de ayudar, es la de siempre echar una mano, ¿no? Si hay que hacer un trabajo, no se lo tienes que estar rogando, se entera de esa necesidad y él ya sale voluntario, ¿verdad? Ahí se ve si alguien tiene un don para el servicio, para diácono, que no está, pues eso, como en las fábricas, ¿no? Haciendo ver que trabaja, ¿no? Haciendo ver que trabaja cuando no trabaja, ¿no? Eso. Entonces, hacerlo con ganas, con alegría, ¿no? Y por último, pues como hemos dicho, sí, estar también al corriente de casos reales y urgentes de necesidad que se puedan dar, ¿no? Poniéndolo también en necesidad, si es necesario, a los responsables de la Iglesia, por supuesto, como es una persona sabia y llena del Espíritu Santo, orando por ellos y pues supervisando también en este sentido la vida de la congregación. Y ahora pues, hermanos, en conclusión, se ha ido bastante tiempo. Ya para concluir, hemos visto estos requisitos, requerimientos para el obispo, también anciano y también diácono. ¿Qué podemos decir en general a todo esto ya para concluir? La gracia y la sabiduría de Dios al instituir los oficios. Dios ha querido, pues, que se, por ejemplo, predique la palabra de Dios a todo el mundo, ¿no? Pero Dios no está diciendo que todos y cada uno han de ir a predicar. Sectas como los testigos de Jehová dicen, no, de esto todos y cada uno de los creyentes han de predicar, ¿no? Y si no, no son infieles, ¿no? Como creyentes. Lo mismo también en el caso, por ejemplo, de la ayuda fraternal. De la ayuda fraternal. Por supuesto, Dios quiere que se haga cuidado de los casos de necesidad, etcétera, etcétera, pero no de cualquier manera, sino también con un orden y con unos responsables, unos oficiales a cargo. No es entonces como el todo de todos, ¿no? De la secta de los husitas en la Edad Media, como las comunas hippies, ¿no? De los años 60 o 70. Entonces no es algo que ha de estar de esa manera sobre todos y cada uno, ¿no? Sino que
los hermanos no dan a los pies de los apóstoles, no están los apóstoles, pero ofrendan, dan los diezmos, y después están los oficiales que han de ejercer este ministerio. Entonces vemos que de esta manera el ministerio de diácono expresa esas entrañas de misericordia, lo hace también en las normas que la misma palabra de Dios establece. Y bien, pues recordémonos y quedémonos ya para acabar con todo esto, sobre todo la gracia de Dios que ha dado estos dones a la iglesia de Efesios 4, por medio de la obra perfecta de Cristo y su resurrección, ha dado dones a los hombres, y también la gracia del Señor, que leemos en segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fuerais enriquecidos. Y todos nosotros, sin excepción, éramos absolutamente miserables espiritualmente, pero Dios, vemos, envió a su Hijo al mundo, haciéndose pobre entre los hombres, para enriquecernos espiritualmente con su gracia y con su salvación. Entonces vemos lo que hemos recibido, este don de la gracia y de la misericordia, pues hemos de estar eternamente agradecidos al Señor, y esto ha de mover nuestra vida, ¿verdad? Nuestra manera de vivir. Y también los que tal vez han oído de este don, de este regalo, de esta gracia del Señor, pero todavía no saben si la han recibido o cómo recibirla, solamente se recibe por medio de la fe, la confianza que se apropia de estas riquezas que el Señor nos da en Cristo, la riqueza de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Poniendo la confianza solamente en Cristo y recibiéndolo uno personalmente en su vida, en arrepentimiento, por supuesto, de los pecados, dejando una vida de estar sin Dios para andar en adelante en Dios y en Cristo para siempre. Pues que así sea, hermanos, y que el Señor bendiga su santa palabra.